Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, hermanos, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Yo quiero comenzar con la segunda lectura del día de hoy, Romanos capítulo 1, versículo 1 siguiente. Romanos 1, del 1 en adelante. Vamos a ver cómo comienza el apóstol, porque yo quiero agarrar esas palabras hoy para compartirlas con ustedes. La carta de los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 1 en adelante, Pablo viene a decir cuál es el trabajo que Él nos trae. Él viene a traernos el Evangelio. Vamos a escuchar. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Escucharon cómo se presenta Pablo? Repítalo de nuevo. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios. Pablo dice: yo no vine por mi cuenta. Fui llamado apóstol. El apóstol significa el elegido por Dios y enviado. No he venido por mi cuenta, he sido llamado por Dios, he sido elegido y he sido enviado. Yo quisiera tomar estas palabras también. Yo no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque Dios me ha enviado. A través del Papa me ha nombrado un misionero de la misericordia y me ha enviado al mundo por proclamar el Evangelio de Dios. Así como Dios hizo un llamado con Pablo, así también Él ha querido enviarme como misionero a traer la palabra del Señor. Y escuchen el compromiso de Pablo. Escogido para el Evangelio de Dios. Para eso he sido escogido, para eso he sido enviado. Por eso estos días les voy a predicar la palabra de Dios. No vengan a escuchar otra cosa, no les voy a predicar otra cosa, les voy a predicar la palabra de Dios. Por eso ustedes verán a mi hermana leyendo aquí la palabra de Dios, para que ustedes descubran que no vengo a predicarle otra cosa. Venimos a predicarle la palabra del Señor. Ese es el trabajo que Dios me ha encomendado. Al albañil se le pide que sepa pegar bloques, al campesino que sepa cultivar el campo, al sacerdote que
sepa predicar la palabra del Señor. Por eso no me pidan otra cosa, pídanme lo que me corresponde. Me corresponde predicar la palabra del Señor. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en la San Pablo dice, lo que vengo a predicar no son cosas mías, sino la buena nueva, anunciada por Dios allá por anterioridad, mucho antes por los profetas. Ese es el evangelio que yo vengo a predicar. Y hoy voy a hacer hincapié a lo que hicieron los profetas, dijeron los profetas antes de venir Cristo. La primera lectura nos lo presenta en Isaías, capítulo 7, versículo 14, o del 10 al 14. Isaías 7, del 10 al 14. Vengo a predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, la buena noticia, que Dios incluso ya había anunciado al pueblo de Israel por boca de los profetas. Pero Isaías en la primera lectura nos dice que era lo que Dios había anunciado por boca de los profetas anteriormente. Escuchen. Yahvé se dirigió otra vez a Ahaz por medio de Isaías, que le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. El pueblo de Israel había escuchado que vendría el Mesías y llevaba años y años esperando el Mesías, algo así parecido como nosotros ahorita. Desde niño escuchamos, viene el Señor, viene el Señor, viene el Señor. La segunda venida del Señor y todavía no viene. Bueno, así le pasaba al pueblo de Israel. Viene el Mesías, viene el Mesías. Y un día el pueblo de Dios, bueno, pero ¿cuándo va a venir el Mesías? Ajá, y cuando venga el Mesías, ¿cómo vamos a saber que es el Mesías? Van a ser el Mesías, pero entre tantos hombres, ¿cómo vamos a saber quién es el Mesías? ¿Cómo lo vamos a identificar? Entonces es cuando Dios le dice, por medio del profeta, le dice, pide una señal. ¿Quieren saber cuándo viene el Mesías? Le voy a dar una señal. A ver, pida la señal. Y pongan cuidado cómo se puso Ahaz. Respondió Ahaz: no le pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé. No, se asustó. Después que mató a Tigre, se asustó con el cuerno. No pediré ninguna señal. Entonces escuchen lo que responde Dios. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues le dará esta señal. Si ustedes no piden señal, el Señor, dice el profeta Isaías, le dará una señal. ¿Quieren saber cuándo venga el Mesías? Dios le va a dar una señal para que sepan cuándo viene el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Oye, y escuchen esto. Antes de saber que una señal es algo fuera de lo normal. Algo fuera de lo normal. Si el muchacho le dice a la muchacha, mire mi amor, yo quiero ir a visitarte, pero yo quiero saber cuál es la ventana del cuarto suyo, porque si le llego al suelo, me metes un pepazo. Y la muchacha le dice, le voy a dar una señal. Y le dice a la muchacha, todas las ventanas tienen una cortina. La que tenga cortina, esa es la mía. ¿Le dio señal? No hay señal. Para que sea señal tiene que ser algo distinto. Todas las ventanas tienen una cortina. La que no tenga cortina, esa es la mía. Ahí sí le dio una señal. Ninguna tiene cortina. La que tenga cortina, esa es la mía. ¿Se dan cuenta que una señal es algo distinto? Usted va por una carretera, usted maneja carro, de día. Normalmente los carros no tienen las luces encendidas. De día no, normalmente. Al menos aquí en Venezuela. ¿Qué pasa? Un día usted va de carretera y el carro que viene le prende las luces. ¿Qué dice usted? Una señal. ¿Por qué? Lo normal es que las luces estén apagadas. Ese carro me prende las luces, es algo fuera de lo normal. Si algo fuera de lo normal es una señal. Ahora escuchen, ¿qué es lo que Dios le va a dar al pueblo para que sepa que llegó el Mesías? Una señal. Y como es Dios el que va a dar la señal, Él se la vacila. Todo lo puede,
da la señal que Él quiera. ¿Y qué? Usted podría dar otra señal. Cuando usted sea Dios, da otra señal. Pero si Dios quiso dar esta señal, gústele a usted o no le guste, eso es problema suyo. Pero ya Dios dio la señal. Escuchen la señal que Dios da. El Señor pues le dará esta señal. La joven está embarazada. La joven, ustedes ya saben qué significa joven. Ahorita joven le dicen hasta la viejita de 90 años. En aquel tiempo joven, doncella o virgen, como lo escuchamos en el Evangelio, ¿qué significaba? No tausar. Joven, doncella o virgen era lo mismo, no tausar. La joven, la doncella, la virgen, en castellano, una mujer sin tener relaciones con un hombre. ¿Otra vez repito? La joven está embarazada. Está embarazada. Esta es la señal. Pero no está completa la señal. Está la primera parte de la señal. ¿Cuál es la primera parte de la señal? La virgen está embarazada. Entonces es ahí cuando usted y yo decimos, virgen purísima y castísima antes del Santísimo Parto. Es virgen antes del parto, porque la señal es, la virgen está embarazada. Si está embarazada y es virgen antes del parto. Pero no termina. Hay una coma o hay una I, porque la señal todavía sigue, continúa. Por ejemplo, el muchacho le dice, la muchacha le dice al muchacho, mire, ninguna ventana tiene la cortina. La que tenga una cortina de color, ¿se da cuenta que la señal va doble? Tiene cortina y de color el que usted quiera ponerle. El muchacho le dirá qué color. Dos condiciones. Una cortina de color tal. Esa es la mía. Pues aquí el Señor pone dos condiciones para la señal. Una, la virgen está embarazada, virgen antes del parto. La segunda parte de la señal. Y da a luz un varón. ¿Quién dará a luz un varón? La virgen dará a luz un varón. Entonces, si dará a luz un varón la virgen, entonces es virgen después del parto. Aquí dice virgen antes del parto. Quedará embarazada, virgen antes del parto. Y dará a luz un hijo, virgen después del parto. Padre, pero es imposible que una mujer para y siga siendo virgen. Eso sí es verdad, tiene usted toda la razón. Ahora le pregunto, ¿es posible que una mujer quede preñada sin tener relaciones con un hombre? Que a usted llegue la hija suya de 15 años y le vea a usted la barriguita y mi amor, ¿qué pasó con eso? No sé, papá, no sé, mamá. ¿Pero de quién es hijo? No sé, yo no estoy con nadie. Esa cosita brava. Las dos cosas son difíciles. Es difícil que quede embarazada sin tener sexo con ningún hombre. Y es difícil que para y siga siendo. Vean las mujeres que han parido. Echen cabeza, ¿cómo va a parir una mujer y seguir siendo virgen? Eso es imposible. Pero como es imposible parir y seguir siendo virgen, también es imposible que quede preñada sin tener relaciones con ningún hombre. Las dos cosas son imposibles. Pero ¿cómo se nos ocurre creer que María es virgen antes del parto sin tener relaciones con un hombre? Porque la Biblia dice que eso es una señal. Eso nunca se ha visto. Eso es algo distinto. ¿Y por qué nosotros creemos que María es virgen después del parto? Porque es una señal. Eso nunca se había visto. Y esa señal la propone Dios. Y como Dios es todopoderoso, Dios es capaz de hacerlo. Y efectivamente lo hizo. La señal es, cuando ustedes ven que una virgen quede preñada, pero hasta ahí no llega, le puso un poquito más, le puso un ingrediente más, y para un hijo. Entonces ha llegado el Mesías. Ahí es donde sabemos que llegó el Mesías.
pero es que eso es imposible. Claro que sí, tontico, eso es imposible. Y por eso Dios dice, es una señal. Porque imagínense ustedes que Dios le diga, esta es la señal, va a llegar el Mesías. La señal es cuando usted vea que una mujer tenga relaciones con un hombre y quede preñada, para y deje de ser virgen, entonces ha llegado el Mesías. ¿Cómo sabemos cuál es? Porque eso es normal, que una mujer tenga relaciones con su marido, deje de ser virgen, para y ya no sea virgen. Eso es normal. Entonces, ¿dónde está la señal? Si la señal es algo fuera de lo normal. Cuando Dios dice, por medio del profeta, le voy a dar una señal, es algo nunca visto. Es algo distinto. ¿Qué es lo normal? Que una mujer tenga relaciones, deje de ser virgen, quede preñada, para un hijo. Eso es lo normal. Gallina con gallo pone y le cuadran los huevos. Eso es normal. Ahora, ¿qué es lo anormal? Fuera de lo normal. Y por eso es una señal. Que una mujer, sin tener relaciones con un hombre, quede preñada. Y peor todavía, que para y siga siendo virgen. Eso sí está bravo. Pues cuando ustedes vean eso, es porque ha llegado el Mesías. Esa es la señal. Usted me puede decir, señor cura, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es un problema suyo. Cuando usted sea Dios, no lo haga usted. Pero Dios quiso darme esa señal. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso usted es más grande que Dios? ¿O acaso usted va a enseñar a Dios cómo hacer las cosas? Y eso lo hizo Dios muchos años antes de Cristo. Esta es la señal. Ahora ustedes verán que esa señal se cumplió. Mateo capítulo 1, el versículo, lo vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Verá que esa señal se cumplió. O lo leemos desde el 18 para entenderlo. Desde el 18. ¿Por qué me gusta desde el 18? Porque resulta que José estaba comprometido con la que iba a ser la esposa, la Virgen María. Y de momento, escuchen lo que pasó. María queda preñada. ¿Qué es lo que piensa primero José? ¿Qué es lo normal? Pensó como un hombre, me montó cachos. Si usted hubiese estado en el lugar, hubiese pensado exactamente lo mismo. ¿Cómo va a creer que una muchachita quede preñada sin tener relaciones con un hombre? Eso no lo cree nadie. Por José tampoco, porque José es humano. Y cuando le dijeron que María estaba preñada, dijo, me montó cachos. Y tomó la decisión de irse. ¿Por qué tomó la decisión de irse? Porque si él hacía quedar mal, la mataban. Y él, pues María le caía bien. Si él se iba, no la mataba. ¿Por qué no la mataba? Porque la gente decía, mira, José preñó a María y se fue. No la mataban, se salvaba. Él prefirió irse. Pero ojo, cuando él estaba decidido a irse, tenía las maletas arregladas, algo pasó. Lo convencieron de que no se fuera. Y lo convencieron en un sueño. A ver, ¿quién va a convencer? ¿Quién va a convencer al novio que su novia quedó preñada y fue sin que un hombre la tocara? ¿Quién lo va a convencer de que no le montó cacho pero quedó preñada? Díganme, ¿quién va a convencer a ese señor? Nadie. Pues a José lo convencieron. ¿Y qué le dirían? ¿Qué fue lo que le dijeron a José para que él se convenciera de que María no le había montado cachos? Escuchen, paren la oreja. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, El uno estaba comprometida, se llama desposorio. Él estaba en la casa de él, ella estaba en la casa de él, y antes de que vivieran bajo el mismo techo, antes de que estuvieran juntos, quedó embarazada quedó embarazada, le montó cachos. por obra del Espíritu Santo. No fue cacho, fue por obra del Espíritu. Pero ¿cómo lo iba a saber José? ¿Cómo lo iba a creer? Su esposo José pensó despedirla. Claro, ¿cómo no la iba a despedir? Cualquier hombre pensante se da cuenta que le montó cacho.
Pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Porque si la difamaban, la mataban. Escuche lo que viene. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueño. Observen que no se le apareció vivo así el ángel y le dijo, llegó y aquí estoy, José, ven cuando él me dice, no, José estaba era dormido y se le apareció él, sueño. A José no le importó, no lo cambió el ángel porque no fue real, fue el sueño. Como tú tienes un sueño, ¿quién le va a hacer caso a un sueño? Pero a José lo que le impactó y lo cambió fue lo que el ángel, vamos a ver qué fue lo que el ángel le dijo. El ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David. ¿Por qué le dijo esas palabras, descendiente de David? Porque ¿de dónde venía el Mesías? De la descendencia de David. ¿Qué le está diciendo a José? Usted no es un hombre cualquiera, usted es de la descendencia de David. Y el Mesías vendrá de la descendencia de David. Así que pila, puede ser que el Mesías venga de usted. Puede ser, vamos a ver. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. No tenga miedo. ¿Cómo no va a tener miedo de motocacho? Pero le dice, no tenga miedo. Mire la explicación que le da Padre en la oreja. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Si bien está esperando es por obra del Espíritu. ¿Se acuerda cuál era la señal? Una virgen quedará embarazada. Virgen antes del parto. Aquí dice, está esperando por obra del Espíritu. Le dio la primera parte de la señal. Pero no le dio la primera parte, le dio la segunda también. Ponga cuidado la segunda. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. La segunda, ¿se acuerda cuál es la primera? La virgen quedará embarazada. Y la segunda, dará a luz un hijo. El ángel le dijo a José las dos señales que Dios le había dado para cuando naciera el Mesías. Una, el niño es por obra del Espíritu Santo y tú le pondrás por nombre, y tú le pondrás el nombre al niño que ha de nacer. Es cuando José dice, viva el alto. Ha llegado el Mesías, vendrá de la descendencia de David, yo soy de la descendencia de David. La señal, una virgen quedará embarazada y no dejará de ser virgen. Parirá y no dejará de ser virgen. Aquí el ángel me dice, por obra del Espíritu Santo, quedará embarazada y dará luego un hijo. Viva el alto. Este es el Mesías. Yo no me voy. Se quedó. Usted puede decir, señor cura, pero eso es invento suyo. Eso son palabras suyas de usted. No, ya. Vamos a ver si son palabras mías de yo. Vamos a ver. Sigue. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió. Ah, mire que no son palabras mías de yo. Dice la Biblia, todo esto sucedió. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Es mentira? ¿Es invento o sí sucedió? Usted puede decir que es invento, que es invento de los curas, que es mentira de los curas, pero la palabra de Dios dice que sucedió, que sí sucedió. Todo esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Se cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta más de 500 años antes. ¿Sí se cumplió o no se cumplió? La Biblia dice que sí se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? Pues a mí se me olvidó que fue. Pues como a mí se me olvidó que fue, al apóstol no se le olvidó. A ver, San Mateo, ¿qué fue lo que se cumplió? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Las dos cosas. Las dos cosas se cumplieron, no se cumplió una sola. La Virgen quedará embarazada, punto y aparte. No, señor, se cumplieron las dos. La Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Las dos señales se cumplieron. Las dos cosas se cumplieron. ¿Qué es lo evangélico dice? Se cumplió una sola. María es virgen antes del parto solamente. Eso es problema suyo que usted crea una sola parte. Nosotros los católicos creemos las dos partes. Virgen antes del parto y virgen después del parto.
Pero señor cura, póngase usted a pensar, ¿cómo es posible que una mujer que para y siga siendo virgen? Y entonces se atreven a decir, levántese la mujer que haya parido y siga siendo virgen. Ninguna, ve que ninguna mujer puede hacerlo, es verdad. Nosotros no estamos locos para creer eso, así por así. Lo creemos es porque está escrito en su palabra y dice que eso se cumplió. Y si dice que se cumplió, se cumplió. Y nosotros seguimos predicando lo que Dios anunció por los profetas, lo que Dios anunció por los apóstoles, y decimos que se cumplió y se cumplió. Lo creemos. Me dijo un pastor un día, me dice, señor cura, ¿y usted me puede explicar cómo salió el niño? Porque que salga del vientre de la mamá y que la mamá siga siendo virgen, eso es imposible. Señor cura, ¿usted me puede explicar cómo salió? Dígame. Y como era en público, le dije, ya va un momentito. Sí le puedo explicar. ¿Me puede explicar? Le dije, sí. Pero primero usted me explica cómo entró. Y si usted no me explica cómo entró, yo no le puedo explicar cómo salió. Explique, porque para mí el problema no es cómo salió, para mí el problema es cómo entró. Para usted el problema es cómo salió, para mí el problema es cómo entró. Explíqueme a mí cómo entró y yo le explico cómo salió. Digo, pues entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije, pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Es lo mismo. Esto es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque este pote no lo alcanza a comprender. Pero como no lo alcanza a comprender, entonces creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué creemos que María es virgen? Porque lo dice la palabra de Dios y punto. Caso cerrado. He dicho. Esa es la garantía. No hay otra garantía. Pero eso es imposible, sí es imposible, pero es una señal que Dios dio y se cumplió la señal. ¿Cómo sabía José que Jesús era el Mesías? ¿Por qué no se fue? Porque se cumplió la señal, porque el ángel le dijo que la señal se estaba cumpliendo. ¿Cómo se dieron cuenta que era el Mesías? Porque exactamente se cumplió la señal que Dios había dicho. ¿Cómo sabemos usted y yo que Jesús es el Mesías? Porque estaba escrito que el Mesías nacería de una virgen. ¿Se acuerda que decíamos ayer? Padre, ¿y si María no es virgen? ¿En qué me afecta a mí? Pues si María no es virgen, a mí me afecta. Porque si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, yo todavía no estoy salvo. Pero si María es virgen, en conclusión, Jesús, como consecuencia, Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba escrito que el Mesías nacería de una virgen. Entonces sí afecta a mi fe. Yo tengo que creer que María es virgen. Porque si no creo que María es virgen, entonces Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, yo no estoy salvo. Escuchen lo que viene. ¿Cómo se explica que una mujer se quede embarazada sin tener relaciones con un hombre y siga siendo virgen? ¿Cómo se explica que para y no pierda su virginidad? El mismo Mateo, al igual que Isaías, lo explica. Óiganlo, ¿dónde está la explicación? ¿Por qué no perdió la virginidad? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué Mateo explica cómo se llamará el niño? Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Cuál es la explicación de por qué María no perdió la virginidad? Porque el niño que parió es Dios. Y si es Dios, hace lo que Él quiere. ¿Y qué? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no tiene poder para hacerlo? Por eso Mateo dice, y le pondrán por nombre Emmanuel. Y usted verá que a Jesús no le pusieron Emmanuel, le pusieron Jesús. Entonces, ¿por qué le ponen? Y ustedes observarán que es el mismo Mateo que en el versículo 20, Levántate, toma contigo al niño y a su madre. el 21. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Mateo 1, lea el 20.
levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya ha muerto los que querían matar al niño. No, usted está leyendo otra cosa. En Mateo 1. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús. Ese es el versículo 21. Sí. Ese es el versículo 21. Le llamará al niño que van a hacer, le llamará, le pondrá por nombre Jesús. El versículo 21. En el 21 dice el nombre propio de Jesús. Del niño que van a hacer se llamará Jesús, el Salvador. El 21. Ahora, el 24. Bueno, del 23 adelante. 21. Miren la distancia que hay. 21, 22 y 23. 2 versículos más adelante. Le va a cambiar el nombre. 2 versículos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No se han preguntado por qué aquí en el 21 dice se llamará Jesús y en el 23 dice y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cuál es el nombre? ¿A usted no le parece que nos confundieron ahí? ¿Cuál es el nombre? El nombre es Jesús. ¿Y por qué le pone, le llamarán Emmanuel? Porque el Emmanuel del versículo 23 no es el nombre, es la explicación de por qué María sigue siendo virgen. Porque parió a Dios con nosotros. No es la explicación del nombre que le van a poner de pila, llamémoslo así. Es la explicación de por qué ella no perdió la virginidad, porque parió fue a Dios con nosotros, al Emmanuel. Caramba, entonces hay una explicación. Y alguien podría decir, señor cura, pero a mí todavía no me cabe en la cabeza cómo pudo entrar o cómo pudo salir sin que María perdiera la virginidad. Pues yo le voy a dar un caso donde Jesús es capaz de entrar o de salir sin romper nada, aunque las puertas estén cerradas. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Para que usted vea que para Dios no hay nada imposible. Con las puertas cerradas puede hacer lo que quiera. Escuche. Juan 20, 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Subrayen, estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, no hay por dónde meterse. Por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Las puertas están cerradas. Eso no es problema para Dios. Versículo 26. Otra vez lo van a escuchar. Versículo 26 del capítulo 20 de Juan. 8 días después, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, otra vez las puertas están cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Cómo hizo? No me pregunten cómo hizo. Yo creo que Él entró, aunque las puertas estuvieran cerradas. Porque Él es Dios. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. A Él no le importa que las puertas estén cerradas. Él puede entrar, Él puede salir. Él es Dios, Él es el Emmanuel. Hermanos queridos, entonces los hermanos que no son de la Iglesia Católica, al confundirse, buscan confundir a la gente.
Para confundir a la gente toman a Mateo capítulo 1, versículo 25. Escuchen. Mateo 1, 25 y confunden a la gente. Y le dice, mire, aquí la Biblia dice que José no tuvo relaciones con María hasta que el niño nació. Que después que el niño nació sí tuvo relaciones con María. Ojo, eso no lo dice la Biblia. Eso lo inventan ellos, pero no lo dice la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Esta Biblia lo dice de esta manera, y sin que tuviera relaciones. Pero la Biblia de los hermanos separados dice, y José no la conoció. Usted, hermano separado que me escuchan, puede buscar en la Biblia suya. Y yo me lo sé de memoria. En la Biblia esta no lo dice así. Pero en la Biblia de los hermanos separados dice, y José no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Entonces ellos dicen, como dicen hasta, ese hasta significa que después sí tuvo relaciones. Porque comienzan a sumar los términos que dice, y no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta que nació el hijo. Claro, después sí tuvo relaciones. Eso no lo dice la Biblia, eso lo está inventando usted. La Biblia dice que no tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo. No está diciendo que después sí, está diciendo que efectivamente, como Dios lo había prometido, que quedaría embarazada por obra de la gracia del Espíritu Santo, eso se cumplió. Y como se cumplió, entonces efectivamente José no tuvo relaciones con ella, entonces el niño es obra del Espíritu Santo. No está diciendo después sí, está afirmando por qué es por obra del Espíritu Santo, porque sin tener relaciones quedó embarazada. Pero de todas maneras, si algún hermano evangélico está interesado en saber que la palabra hasta no significa que después sí, sino que hasta ese momento es testigo, que después no importa si sí o no, no es testigo, sino hasta ese momento, está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Hermano evangélico que me ve por televisión o por internet, busque. 2 de Samuel 6, 23. Va a encontrar donde dice que el hasta no significa que después sí, sino que hasta ese momento es testigo. Después, sí o no, eso no es testigo. Escúchelo, 2 de Samuel 6, 23. Y Micol, hija de Saúl. Para la oreja. Y Micol, hija de Saúl, evangélico que dice que hasta significa que después sí. Bueno, grábenselo. Para los evangélicos, el hasta significa que después sí. No se lo olviden, que después sí. No se lo olviden porque ahorita lo voy a preguntar. Ustedes me tienen que recordar. Después sí. Y Nicol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa para los evangélicos el hasta? Que después sí. Y Nicol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa? Que después que se murió, el evangélico se está en la Biblia suya de usted. Búsquela, si usted cree que mentira, búsquela. 2 de Samuel 6, 23. Y Mical y Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Eso no quiere decir que después de muerta sí. Está diciendo que hasta ese día no. Después, sí o no, eso no lo está afirmando el escritor. La palabra hasta no significa que después sí. La palabra hasta significa soy testigo hasta este momento. De aquí para allá no soy testigo. Y para una persona pensante sabe que una mujer no puede parir que puede matar. No tuvo hijo hasta el día de su muerte. Viene el segundo ataque o el tercer ataque. Esto grábense de el tercer ataque es: Jesús no es el único hijo de María. A ver, escuchen, miren el razonamiento que usan los evangelios. Si Jesús fuera el único hijo de María, para que María fuera virgen, si María fuera virgen, sería el único hijo. Pero si Jesús fuera el único hijo, usen el pote. ¿Cómo lo llamaría la Biblia? La Biblia lo llamaría unigénito, porque es el único. Y unigénito viene de único. Pero la Biblia no llama a Jesús unigénito, la Biblia lo llama primogénito. Y viene de primero.
llama primogénito, quiere decir que después sí vienen muchos. La Biblia no lo llama unigénito. Y usted dice, este hombre sí que sabe. Uy, aleluya, gloria al Señor. Acabo de tener la revelación divina. Acabo de tener una luz. A mí los curas me tenían engañado. Vamos allá. Mentiras. Para usted y para mí, en lo común, en lo normal, cierto, si vamos a analizar la palabra, unigénito viene de único. Claro que sí. Y a lo mejor primogénito viene de... Podría ser de primo y podría ser de primero. Bueno, pero puede ser de primero. Pero ojo, cuando la Biblia llama primogénito, no significa primero entre varios. Solamente significa primero. Pero no solo primero. Primogénito significa el elegido por Dios, el consagrado por Dios. Primogénito no significa el primero simplemente. Significa que el primero va a ser el consagrado por Dios. El primo. A ver, imagínense ustedes, aquí hay dos. Que los dos sean hombres. Él tiene su esposa y le nace el primer hijo. ¿Puede ser primogénito o no puede ser primogénito? Sí, primogénito, porque es el primero. Si después nacen más, sigue siendo primogénito. Si no nace más, sigue siendo primogénito, porque es el primero. No solo el primero, el que recibía las bendiciones de Dios y el consagrado por Dios. Si él fuera hombre, ella fuera hombre, y ella también tiene un hijo, y después engendra un hijo, después otro, tiene 5 hijos, y él solamente uno, el primero de ella es primogénito, y el primero de él es primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito era el primero hijo, es consagrado a Dios. ¿Dónde lo dice la Biblia para que me entiendan? En Éxodo 22, 28. Aquí vamos a aclarar. Éxodo 22, 28. ¿Qué significa primogénito? Para que los evangélicos no digan mentiras. ¿Se lo vamos a dar? Evangélico, usted puede buscar en la Biblia suya de usted. Para que no crean que es mentira. Primogénito, ¿qué significa? Éxodo 22, 28. Escúchenlo. No tardarás en ofrecerme mi parte de su fruto y de su cosecha. Me darás el primogénito. Me darás el primogénito. ¿Me darás qué significa? El primero me pertenece a mí. Usted me lo va a consagrar a mí. El primer hijo que nazca, vengan más o no vengan más, el primer hijo que nazca es para mí. Repítalo. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y ovejas. ¿Cómo sé que es el primero, venga más o no venga más? Usen esto, por un mandato que nos da. ¿A los cuántos días va a dar a Dios el primogénito? Escúchenlo. Sean para mí como personas consagradas. Ustedes no comerán de la carne que haya sido destrozada por animales. No, usted se perdió un poquito. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y ovejas. 7 días estará con su madre y al octavo me lo ofrecerás. Ajá, pregunto. ¿A los cuántos días debe ofrecerle el primogénito a Dios? ¿Cuántos días estará con su madre? 7. Y al octavo se lo dará. Pregunto. Usted es primeriza. Parió el hijo. ¿Cuántos días tiene que estar su hijo, el primer hijo con usted? 7. Y al octavo se lo va a entregar a Dios. Recuerde que usted es primeriza. Si primogénito significa primero entre varios, usted es primeriza. A los 7 días estará con usted. Al octavo día se lo va a consagrar a Dios. Usted al octavo día sabe si ese hijo es
no. Si es verdad que lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice primogénito, significa el primero entre varios. ¿Cómo sabe la mamá? Al séptimo día, que ese niño es el primero entre varios. Si es primeriza y hasta ahora tiene 8 días de nacido, ¿cómo sabe que va a venir más? Y si se muere a los 9 días, ¿ese niño dejó de ser primogénito? No. Primogénito es el primer hijo que es consagrado a Dios. ¿A los cuántos días? A los 8 días. Vengan más o no vengan más. Y les termino con este dato con los evangélicos que no lo saben. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Nos da un dato que ustedes lo van a oír sobre Jesús, sobre el Mesías, aquel que traspasaron, aquel que crucificaron, aquel que mataron. Va a dar un dato. Y Zacarías, ustedes lo van a escuchar. Evangélico, búsquenlo en la Biblia. Zacarías 12, 10. Lo va a decir la Biblia así. Óiganlo. 2 cosas. Va a decir que Jesús es unigénito. Y va a decir que Jesús a la vez es primogénito. Las 2 cosas. Es unigénito y es primogénito. Es unigénito porque es único. Y es primogénito porque es el primer nacido que fue consagrado a Dios. ¿Por qué Jesús tenía que llamarse primogénito y no unigénito solamente? Porque si le decían unigénito, no estaba diciendo que era consagrado a Dios. Si decía primogénito, está diciendo que Jesús es consagrado a Dios. Por eso la Biblia le llama primogénito. Oigan cómo dice Zacarías 12:10. Jesús es las 2 cosas. Es unigénito y Jesús es primogénito. Unigénito significa único y primogénito significa el heredero de las bendiciones de Dios, el consagrado de Dios. Escuchen, ustedes lo pueden buscar en su Biblia también. De Zacarías 12:10. Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén, para que vuelvan a mí con amor y confianza. Escuchen lo que viene. Llorarán por aquel que ha sido traspasado. Llorarán por aquel que ha sido traspasado. ¿A quién fue que traspasaron? ¿A quién fue que mataron? ¿A quién fue que crucificaron? Del que está hablando Zacarías profetizando. ¿A quién está viendo cuando dice llorarán al que traspasaron? ¿A quién está viendo? Al Mesías, que lo traspasaron, que lo mataron, que lo asesinaron vilmente. Y dice que el pueblo de Israel tendría que llorar al que traspasaron. Escuchen lo que viene. Repita. ¿Llorarán? Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único. Primero, ¿cómo dice que es Jesús el que traspasaron, el que mataron? Hijo único. Segundo, y lo echarán de menos como lo lamenta el fallecimiento del primer hijo. y lo lamentarán y lo llorarán como al primogénito. Esta Biblia no lo dice primogénito, pero la Biblia evangélica dice al primogénito, que significa el primero. Vengan más o no vengan más. El consagrado por el Señor, el elegido del Señor. Entonces eso es el unigénito y es el primogénito. Primogénito significa el primero y el elegido del Señor. Para que ustedes se acuerden, a ver si ustedes se acuerdan para no leérselo. ¿Se acuerdan cómo dice en la Biblia cuando Jacob tuvo Isaac tuvo 2 hijos? ¿Cuál fue el que tuvo 2 hijos? Sí, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. ¿Cuál era el primogénito? ¿Cuál fue el primero? El primogénito, ¿cuál fue el que nació primero y que era el que recibía la bendición de Dios? Esaú. ¿Cuál nació el segundo? Jacob. Y un día que tenían hambre, Esaú le dijo a Jacob: le vendo la primogenitura por un plato de lentejas.
Y dijo Esaú, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Yo tengo hambre, me estoy muriendo de hambre. Deme un plato de lenteja y yo le doy la primogenitura. Y dice la Biblia que le vendió la primogenitura. ¿Cómo se la vendió? Si primogénito significa primero entre varios. Para ser entonces primogénito tenía que meterse en la barriga de los malos dos y decirle Esaú a Jacob, salga usted primero para que sea primogénito. No, primogénito, y ustedes verán que después Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú, porque le había vendido la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La bendición del Señor. Ojalá, hermano, que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros. A ver, con buenos ojos a María, la madre del Señor. ¿Por qué? Fácil, fácil. Porque todo un Dios puso los ojos en ella para que fuera la madre de su hijo. Si Dios la respetó, si Dios la amó, si Dios la eligió, si Dios la escogió, ¿por qué digo que Dios la respetó? Porque Jesús es Dios y Él respetó a su madre. Si Él la respetó, si Él la amó, si Él la eligió, ¿quién soy yo para decir que ella es una prostituta? ¿Quién soy yo para decir que ella es una cualquiera? Y termino diciéndole, si María fuera una cualquiera, entonces oigan esto. ¿Cómo sé yo que María no es una cualquiera? Fácil. Levanten la mano la mujer que parió, reúno a todas las mujeres, desde Eva hasta la que está pariendo ahorita, y pregunto a las mujeres, levanten la mano la mujer que parió al Hijo de Dios, al Mesías. Ninguna levanta la mano. Solamente una, María. Ahora le pregunto, ¿es una mujer cualquiera? Si fuera cualquiera, cualquiera levantaría la mano. Pero en el mundo entero, de la historia del mundo, una sola mujer levantaría la mano para decir que es la madre de Dios, la madre de Jesús, nuestro Salvador. No es una mujer cualquiera. Ahora, ¿qué pasa cuando yo odio a María y la trato mal? Simplemente porque le estoy faltando el respeto al Mesías. ¿Qué hace una persona para ofenderlo a usted? Le miente a la madre. Le dice que su mamá es una prostituta y así lo ofende. ¿Qué pasa cuando yo digo que María es una prostituta? Estoy ofendiendo al Mesías, al Señor. Hermanos queridos, amemos a María, respetemos a María, sabemos que María no es Dios, pero es la madre de Jesús nuestro Señor y merece respeto a la madre. Madre es madre y la madre se respeta. Y si yo respeto a la madre, estoy respetando al Hijo. Si yo ofendo a la madre, estoy ofendiendo al Hijo. Amemos a María, si es verdad que amamos a Jesús. A usted no le gustaría que le ofendieran, que le inventaran su madre, que le ofendieran su madre. A Jesús tampoco. Por eso los católicos amamos a María, respetamos a María. Sabemos que es una mujer, ella no es Dios, pero es la mamá de nuestro Señor Jesucristo, que sí, Él es Dios y por tanto merece respeto. Una devoción especial por la Virgen. Tengamos una devoción y un respeto por la Virgen. No acepten a aquellas personas que vienen hablando mal de la mamá de Jesús. Defiendan a la mamá de Jesús. Yo no entiendo cómo un católico permite que un protestante le insulte la madre de su Señor y que él se quede callado. Y que al contrario diga, sí, es verdad, me voy con usted y ahora comienzo a insultarla a ella. Si Jesús es su Señor, ¿por qué no lo defiende su madre? Ojalá que esta palabra de Dios llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Amén.